levantas tu voz de gratitud en esta hora? Gracias, 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 gracias. ¿Por qué no levantas tu voz de gratitud? Vamos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu libertad para nuestras vidas, Señor omnipotente. Gracias porque nos dejas adorar y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias porque nos dejas invocarte. Gracias porque permites que el nombre más hermoso, que el nombre más precioso del universo, que el nombre que es más hermoso que todo nombre que se nombra, esté en nuestros labios, Señor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito tú eres, Señor. Bendito es tu santo nombre. Bendito es tu santo nombre, Señor. Gracias por la manifestación de tu presencia en este lugar. Gracias por manifestar tu gloria y tu poder en medio de nosotros. Gracias por revelar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Por permitir que tu palabra llegue a vida en todo nuestro ser y que provoque transformaciones profundas. Bendito Dios omnipotente y Padre amado, muchas gracias por la manifestación de tu gloria, de tu poder, de tu presencia en medio de nosotros, precioso Padre celestial y Dios eterno. Toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor. Dios todopoderoso. Padre, gracias por ministrar nuestras vidas en esta hora con tus palabras, precioso Padre celestial. Gracias, bendito Dios omnipotente, por la libertad, Señor omnipotente, que tú traes a todo nuestro ser, Padre. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Muy buenos días. ¿Están todos bien? Qué bueno. Muchas gracias por haber escuchado al Señor en esta mañana y haber venido para adorar su nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a compartir una palabra que está en Juan, en el capítulo 4. Del versículo 23 al versículo 24. Si alguien se quiere poner de pie y leerlo bien fuerte, por favor. Okay. ¿Sí? ¿Hay alguien que lo quiera leer? Bien fuerte. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad,
también el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muy bien. Dice que la hora viene, ¿y cuándo es? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la cita siguiente, el versículo siguiente declara que el Padre busca a esos adoradores. Dice, y el Padre busca tales adoradores. O sea, las personas que pueden adorar al Señor realmente en espíritu y en verdad. Recordemos que la adoración no es cantar solamente, no es venir a entonar canciones, no es tener prácticas religiosas, no es hacer grandes sacrificios personales para honrar supuestamente al Señor, no es abstenerse de alimentos o como agradecido con nosotros, como que debe responder a todos sus sacrificios que nosotros hacemos. Adoración en espíritu y en verdad es un encuentro entre el Señor y yo, es un encuentro con mi hombre interior, con mi ser interior y nuestro Padre Celestial. Y en ese encuentro el Señor derrama de su vida, de su poder y de su gracia en mi hombre interior. Y yo puedo sentir su presencia, puedo sentir su amor y su poder siendo derramado sobre mí. Y como respuesta a ese amor que Él derrama sobre mi vida, yo respondo con sentimientos de gratitud, de adoración por la manifestación de su presencia sobre mi vida. Y se necesita realmente una transformación en nuestro ser interior para que esa adoración se llegue a dar. El Salmo 16:11, vamos a leer Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice, me mostrarás, ¿qué me mostrarás? La senda de la vida. Y declara, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira lo que se puede experimentar en la presencia del Señor. Una visión clara de cuál es el camino que el Señor ha trazado para mi vida. Y en su presencia yo puedo sentir que hay delicias, dice, delicias a tu diestra para siempre. Hay una plenitud de gozo. Porque todo mi ser empieza a recibir de la vida de Dios y empieza a identificarse con Él, con su presencia, con su poder. Todo mi ser siente que entra en el lugar que es correcto, en el lugar al cual realmente pertenece. Si la iglesia no experimenta esa adoración verdadera, esas delicias a su diestra, esa plenitud de gozo, ella no puede ser realmente transformada, no puede ser renovada en su ser interior. Por eso dice, en tu presencia, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un corazón que se encuentra con el Señor es un corazón que empieza a ser realmente transformado. Es un corazón que experimenta el abandono de una antigua naturaleza de maldad, de pecado, y empieza a vivir en los caminos que son del Señor. Cuando Juan el Bautista hizo su aparición en medio del pueblo, él empezó a predicar un bautismo de arrepentimiento. Y él dijo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, número uno, Juan el Bautista dijo, es necesario experimentar arrepentimiento. El arrepentimiento es una renuncia a mi antigua naturaleza de maldad, de pecado. Es un dolor tan grande en el corazón de haber traicionado al Señor, de haber ido en pos de dioses ajenos, de haberlo deshonrado con mis acciones, con mis actos. Es un cambio en mi mente para empezar a vivir una nueva vida con el Señor. Si no hay arrepentimiento, no puede haber bautismo del Espíritu de Dios en una vida. Mira, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús sostiene una conversación con Nicodemo, que era uno de los principales del pueblo, Nicodemo tenía una inquietud, tenía un deseo de conocer cosas de Dios. Y el Señor le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. O sea, si no hay un arrepentimiento verdadero, jamás una persona va a recibir luz de la senda por la cual debe seguir. Porque lo acabamos de leer en el Salmo, dice, me mostrarás la senda de la vida. Pero ¿a quienes Dios les manifiesta ese camino? ¿A quienes Dios se los muestra? ¿A quienes Dios se revela? Solo a aquellas personas que han experimentado arrepentimiento en su corazón. El Señor empieza a trazar un camino para estas personas que realmente quieren renunciar a su pasado, que quieren experimentar un abandono de todas sus maldades, de todos sus engaños. Si una persona que viene al Señor no se duele de todos los desprecios que ha tenido hacia Él y no se duele de sus pecados, no ha experimentado arrepentimiento. Y ese sentimiento no lo trae Dios a nuestro corazón para que nos sintamos culpables, ni condenados, ni que nos sintamos lejos de su presencia, no, sino para que nosotros aprendamos a aborrecer todo lo que me separa de Él. Tú tienes que aborrecer todo lo que te separa de Dios. Eso es arrepentimiento. Y si lo experimentas, el Señor va a traer sobre ti el bautismo de su Santo Espíritu, que es lo que Jesús le declara a Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder ver. O sea, si no hay ese nuevo nacimiento, si no hay una renuncia, si yo no quiero dejar mi antigua vida, el Señor no me puede mostrar su camino. Es necesario nacer de nuevo para poder ver. Y dice, y es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Mira, una cosa es ver, pero otra cosa es entrar. Alguien en la Biblia que vio y no entró, deben un ejemplo ustedes. Moisés. El Señor les había prometido la tierra de Canaán que fluye leche y miel. Y Moisés en el camino cometió un error que fue grave y no haberle dado la gloria al Señor en medio de su pueblo. Y el Señor a Moisés, por su amor y su misericordia, le permitió ver, pero no le permitió entrar. Mira que son dos pasos muy importantes. Una cosa es ver y otra cosa es entrar. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver. Necesitas nacer de nuevo para que el Señor te muestre la senda de la vida, para que el Señor te revele su palabra, para que el Señor te muestre su corazón. Pero para que puedas entrar, no solo debes recibir revelación, sino que tiene que haber una transformación en tu vida. La Escritura declara en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a declarar una lista de celos, adulterios, fornicaciones, pleitos, iras, contiendas, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y el apóstol dice, les amonesto, les digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que ese nuevo nacimiento que es del agua y del Espíritu, que incluye una renovación de mi mente a través de su palabra, que incluye una transformación de mi hombre interior a la imagen y semejanza de aquel que me creó, como dice Efesios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre está creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, ¿sabes qué quiere Dios? Que tu transformación sea a tal nivel que cualquiera que se encuentre contigo piense o sienta que se está encontrando con Jesucristo. Imagínate eso. Es necesario nacer de nuevo para poder ver, pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. ¿Sabes quién entra al cielo? Los que se parecen a Jesús. Los que son como Jesús, los que aquí en la tierra iban por cualquier parte y pasó una persona y tú pasaste a su lado y esa persona siente como, yo sentí como que Dios pasó por mi lado, tan raro. ¿Y por qué esa persona siente que Dios está a su lado? Porque tú eres a imagen y semejanza de Dios y porque tú estás mostrando la gloria de Dios, la gloria del Señor.
Y hasta allá es donde el Señor quiere llevar a la iglesia. Y el Señor le dijo a Nicodemo, si estos pasos no se dan en tu vida, tú no puedes entrar. Si tú no eres como Jesús, si tú no manifiestas la gloria del Señor, tú no puedes entrar en el cielo. Porque en el cielo no hay gente rencillosa, en el cielo no hay gente adúltera, en el cielo no hay gente que está en fornicación, ni que está mintiendo, ni que está engañando a nadie. Las personas que decidieron permanecer con esa naturaleza pecaminosa van a compartir el mismo destino del diablo. Según Mateo, que declara que el diablo fue arrojado con sus ángeles y con todos aquellos que vivieron vidas demoníacas. Mucha gente piensa que va camino hacia el Señor. Muchas personas, aún de pronto en sus problemas, en su amargura, en su dolor, empiezan a decir, ay, no, yo quiero que Dios venga y ya me quiero ir con el Señor. Y uno se queda pensando en lo que dice la Biblia, que es necesario nacer de nuevo para poder entrar. Y uno dice, Dios mío, no te la lleves todavía. No te la lleves, por favor, Padre, no te la lleves, porque esta persona se va a ir al infierno. Es que, ay, Señor, venga por mí, estoy en tanta amargura. Y dicen, ¿en serio tú crees que con esa amargura te vas a ir al cielo? Peleando con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, peleando con los vecinos, teniendo problemas con todo el mundo. ¿Tú crees que vas para el cielo? Por favor. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser sobrios en nuestra manera de comportarnos y de entender la palabra de Dios. Porque una persona en amargura, una persona en pecado no entra al cielo. Porque fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver y tampoco puedes entrar. Y yo veo que en medio del pueblo de Dios hay como una dualidad en la mente, en el corazón, en los pensamientos. Hay doble ánimo. Muchas personas manifiestan que se quieren ir con el Señor. Yo me quiero ir con el Señor. Y a veces el Señor los visita y les dice: hijo, nos vamos. Y traga saliva. Muy bueno, sí, Señor, muy bueno irme con usted y todo, pero es que, Señor, ¿cómo hacemos? Que mi hijo me invitó es que a San Andrés. ¿Y si yo me muero? ¿Cómo va a quedar mi pobre hijito? Ay, no, todavía no. Y entonces uno dice, bueno, ¿se quiere o no se quiere ir? Porque si realmente la iglesia se quiere ir con el Señor, cuando Dios lo visita y le dice: hijo, nos vamos, tiene que decir: claro, Padre, por supuesto. Que le dio ese dolor allá, como que se le va a partir el corazón de un infarto. Empieza a acomodarse y nos vamos, Señor. No se pone a hacer escándalo ni a llamar a todo el mundo: sálveme, por favor, sálveme que me muero. No, se acomoda esperando que el corazón se le reviente para poder seguir con el Señor. Dice: gracias, Padre, por fin se me llegó la hora. Esto es lo que he clamado durante 21 años, Dios mío. ¿O no? Pues si nos queremos ir con el Señor, si usted está interesado en ese viaje a la eternidad, cuando el Señor le diga nos vamos, usted tiene que decir que sí. No se ponga ahí a argumentar que mire, que el viaje, que el niño, que el perro, que el gato. No, de una vez se va acomodando y: Señor, a que quede bien titino ahí en el... Tiene que desaparecer ese doble ánimo del corazón. Porque si un pueblo dice que se quiere ir con el Señor, tiene que estar listo para la venida de Él. Y el Señor le dice a Nicodemo eso: es que tú tienes que nacer de nuevo. Tú no puedes permanecer en tus pecados, hermano y hermana. Tú no puedes permanecer en tu iniquidad, en tu maldad, y pensando que el Señor te va a llevar al cielo. Por supuesto que no. Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene la obra de la cruz? ¿Qué sentido tiene ese sacrificio tan impresionante que se dio en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros de la cautividad y del pecado, para que seamos conforme a la imagen y semejanza de aquel que nos llamó? La iglesia debe reflejar el rostro de Cristo. Si no lo está haciendo, no va a entrar, hermano.
No puede entrar en el reino. ¿Qué es lo que está buscando el Señor según Juan 4? Adoradores. Cualquier adorador en espíritu y en verdad. Gente que ha sido transformada desde la cabeza hasta los pies. ¿Y sabes algo? Un pueblo que está en pecado, un pueblo que está en cautividad, es un pueblo que no puede adorar. No se puede adorar en medio de la cautividad al Señor. Cuando Dios llamó a Moisés y se le presentó en la zarza, lo envía a Faraón. Y la misión con la cual el Señor envió a Moisés fue: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Tú lo lees ahí en Éxodo capítulo 5. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Por qué no le dice: dame un día libre para que mi pueblo adore a Dios en Egipto? Y nos evitamos tanto problema. Nos regala un día y lo adoramos allá en Egipto. Pero ¿sabes algo? En Egipto no se puede adorar. El Señor no dijo que se adorara su presencia en Egipto y que el encuentro que él iba a tener con su pueblo iba a ser allá delante de todas esas esfinges y todo eso. No era en Egipto. El encuentro con el Señor era lejos de Faraón, lejos de la cautividad. Un pueblo cautivo no puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios sacó a ese pueblo de esa cautividad y los libertó de la mano fuerte de Faraón. Así también Dios declara con nosotros que Él nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque en Egipto no se puede adorar, en cautividad no se puede exaltar al Señor, no en opresiones demoníacas, no en la opresión de Faraón. Mira, cuando la gente tiene opresiones espirituales, trata de adorar y no puede. La mente está pensando otras cosas. El corazón está en otros asuntos. No logra centrarse en el Señor. La mente está dispersa, el corazón está lejos, está pensando en dinero, está pensando en negocios, está pensando en mujeres, está pensando en drogas, está pensando en sus amantes. ¿Cómo se puede levantar una adoración en espíritu y en verdad cuando una persona está perturbada? Cuando la gente tiene espíritus demoníacos que oprimen el área sexual, que oprimen la salud, que oprimen las familias, que las están destruyendo. ¿Cómo se puede levantar a Dios una adoración así? Por eso el pueblo de Israel no podía adorar en Egipto. El pueblo de Dios tenía que salir de ese sistema de opresión, del sistema de Faraón. Muchas personas intentan adorar a Dios, pero tienen opresiones espirituales sobre su vida. Y creo que es porque no han experimentado lo que Juan el Bautista predicó. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En cautividad es imposible adorar al Señor. Y tú tienes que salir de tu cautividad. Y después de que el Señor te saca de ahí, después de que tú eres libre, no busques estar cautivo. No busques prisiones de maldad, como en alguna ocasión el Señor me lo dijo y me lo dijo con fuerza. Me dijo: si tú estás libre, si tú en este momento tienes libertad, no busques cautividad. Todos nosotros tenemos que huir del pecado para que no volvamos a quedar allí en prisiones de oscuridad y de maldad y de engaño. Tienes que ser sólido, tienes que ser firme en esa decisión, porque si Dios te ha libertado, ¿por qué quieres volver a las prisiones? ¿Por qué quieres volver a esas cárceles de maldad? ¿Sabes que el diablo no te ama? ¿Sabes que el diablo no busca tu bienestar? ¿Sabes que el diablo lo único que quiere es, como dice la palabra, matar, robar y destruir? Eso es lo que quiere Satanás. Por eso tú no puedes dejarte seducir por él. El Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y lo trajo ante el monte Horeb para que lo conociera. Dios
habló a ese pueblo, se dio a conocer a ese pueblo. Todos ellos escucharon la voz de Dios, todos la escucharon. Cuando tú lees la historia del pueblo de Israel en el desierto, tú quedas con un sentimiento como de dolor en tu ser interior. Tú quedas como adolorido de que ellos hubieran sido libertados de Faraón, pero que no hubieran querido salir de sus cautividades personales, de su propia cautividad. Mira lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 10. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 10. Primera de Corintios 10, del 1 al 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira lo tremendo, cómo con mano poderosa el Señor los sacó de la tierra de Egipto. Destruyó todo ese sistema idolátrico, todo el poderío de Faraón, todo su sistema económico fue devastado. La gente se dio cuenta que sobre todos los dioses de Egipto había un solo Dios, que era grande y temible, poderoso. Lo sacó con mano poderosa, lo libertó de Faraón, como el Señor a muchos nos ha libertado del señorío de Satanás, como lo declaramos ahora que está ahí en Colosenses 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Como dice, es necesario nacer para poder ver, pero es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no experimentó en el desierto. Ellos no experimentaron un nuevo nacimiento. Ellos salieron, vieron las señales, vieron todas las cosas que el Señor había hecho a favor de sus vidas, pero permanecieron en la maldad de su corazón y a la maldad de sus almas le dieron rienda suelta. Dice que codiciaron. Recuerda que en alguna ocasión ellos lloraban que porque no tenían carne y unos gemidos impresionantes porque no tenían carne. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la idea poderosa que tuvieron? Volvámonos para Egipto. Mira, cuando tú tengas una necesidad, cuando tú tengas un deseo de algo en tu corazón, tú puedes pedirlo en oración. Tú no tienes que renegar, tú no tienes que blasfemar el nombre de Dios, tú no tienes que anhelar volver al mundo. Todo lo que tú quieras lo puedes pedir a Dios en oración. La Biblia dice que tenemos un Padre que es bueno, que si nosotros le pedimos un pan, Él no nos va a dar una piedra. Toda tu provisión, tu bendición está en las manos del Señor. Tú puedes pedir, Señor, lo que tú quieras lo puedes pedir al Señor. Y Dios no tiene ningún problema en responder, porque Él le declara a Moisés: es que mi mano no se ha acortado para bendecir. Cuando ellos querían carne, ¿sabes cuánta carne el Señor les dio? Les dio tal cantidad de codornices que si ellos caminaban un día de camino, de aquí para allá habían codornices. Y un día de camino, de aquí para allá habían muchas codornices. ¿Y sabes cuánto era de altura la cantidad de codornices? 90 centímetros.
Empieza a caminar un día a ver hasta dónde llegas. Y hasta donde llegues, hacia un lado, y el otro día hacia el otro lado. Eso les dio Dios de carne, de codornices. O sea, el problema no era la carne. Dios tenía la capacidad de suplir ese antojo que ellos tenían, pero es la manera de pedir. Nosotros como pueblo tenemos que ser acumuladores de los tesoros de Dios, ser acumuladores de sus misericordias. No se nos puede olvidar todo el favor de Dios y su gracia y su misericordia para nosotros, para que en el día en que tenemos la necesidad no se nos olvide que Dios sigue siendo un Dios proveedor. Porque si Dios nos proveyó todo este tiempo, porque estás angustiado por la provisión que sigue para mañana. Y angustiado y discutiendo y molesto. ¿Y con qué, Señor? ¿Y con qué? Y Dios te puede decir, oye, es que tú crees que mi mano se ha cortado para salvar. ¿Cómo que con qué? ¿Con qué te he suplido todos estos años? Yo no he cambio, dice Dios. La misma provisión que Dios te ha dado hasta el día de ayer es la misma provisión y aún más la que Dios te va a dar a partir de hoy y en adelante, ¿sí? Así que no reniegues. Dígale al que está a su lado, no reniegue. Pida con fe, no reniegue, pida con fe. Dice que ellos codiciaron, que fueron idólatras. Recuerda que se levantaron un becerro al cual adoraron. Y se levantaron a hacer una fiesta alrededor de ese becerro. Y eso les trajo mucha calamidad de parte de Dios. Menciona la codicia, la idolatría, menciona los pecados sexuales. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Recuerda que cuando Balac quería destruir al pueblo de Israel, contrató un profeta que se llamaba Balaán. Y le dijo, maldíceme este pueblo, porque yo sé que el que tú maldigas queda maldito. Y cada vez que Balaán intentó maldecir al pueblo, el Señor no lo dejó. Porque el pueblo de Dios cuenta con la cobertura de Dios. Cuando Dios lo saca de la potestad del diablo, ahora el pueblo no está bajo la potestad de Satanás. Ahora está bajo la cobertura de Dios. Tú tienes que permanecer en esa cobertura. El salmista declara, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí no hay plaga, no hay serpientes, no hay áspid, no hay escorpión, no hay nada que te pueda destruir si tú permaneces bajo la cobertura de Dios. Pero ¿sabes algo? Que Balaán le dio un consejo a Balac. Le dijo, yo no lo puedo maldecir, usted no lo puede destruir, es imposible hacer algo contra ese pueblo a no ser que ellos pequen contra Dios. Mándeles mujeres muy hermosas y esos hombres se van a enamorar de esas chicas y que ellas los inviten a fornicar. Y después de que tengan esos pecados sexuales, que ellas les digan, vamos a adorar a Baal. Y cuando ese pueblo adore a Baal, van a tener como principal enemigo a su Dios. Y así lo hicieron. Aparecieron esas niñas encantadoras, tongoneándose. Y esos hombres cuando las vieron, ¡wow! ¡Qué mujeres tan hermosas! Fueron, se acostaron con ellas y después ellas les dijeron, ¿y por qué no me acompaña a adorar a Baal? ¿Sabes qué dice la Biblia? No te unas en un yugo desigual con un incrédulo, porque el incrédulo te va a apartar de las cosas del Señor. Y no digas en tu corazón, yo lo convierto, yo estoy orando y ayunando porque yo lo voy a convertir. Mira, lo que empieza mal, termina mal. Tú no puedes saltar el mandamiento de Dios y pensar que Dios va a bendecir tu desobediencia. Dios no bendice la desobediencia de la gente. Si Dios te dice, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo, tú tienes que seguir esa línea para que el Señor traiga bendición sobre tu vida. Que son muy lindos, que son más lindos que los de la iglesia. Hay personas que hacen una imagen como de su pareja tan rara, tan extraña.
Arman monstruos como Frankenstein, como ese hombre que armó como la película esa, que arman de partes un monstruo. Hay mujeres aquí que arman monstruos y hombres que arman monstruas. Ay, Señor, yo quiero un hombre así fuerte como Sansón, así bien lindo y adorador como David, con esos ojos que David tenía. Dios mío, y que sea así bien rico como Salomón, que tenga un ministerio bien poderoso como Pablo, que haga hartos milagros así como Pedro. Dice, oye, ya bájate de la nube. Aterriza, por favor. Aterriza. Muchos hombres tal vez no tengan dinero en el momento en que contrae matrimonio, tal vez no lo tenga todo ya realizado, pero son hombres que tienen mucha fuerza en su corazón, que tienen una gran consagración al Señor, que tienen mucha capacidad de hacer las cosas, que tienen talentos, que tienen habilidades. Y en el momento en que ellos se casen, el Señor va a empezar a bendecirlos y a bendecirlos. Como decían las abuelas, cásese con un hombre que sea guapo para trabajar, mi hija, que no la ponga a aguantar hambre. De esos guapos para trabajar, que tengan esa decisión firme en el corazón. Ese hombre es el que tú necesitas. ¿Cuántos de nosotros cuando nos casamos no teníamos absolutamente nada, 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 nada? Y el Señor ha ido bendiciéndonos en el camino. Porque si tú empiezas a planear de esa manera, pierdes el encanto del enamoramiento, pierdes ese encanto de ser atraído por esa persona que el Señor ha puesto a tu lado. Hoy por hoy la gente razona demasiado para establecer una relación. En mis tiempos era por química. No sé, se enamoraba de la gente era por química. No miraba, wow, qué carro, qué casa, wow. No miraba a una mujer y cuando pasaba, como que algo le chispeaba y dice, uy, esta mujer, ¿qué es lo que tiene? Esa es. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos a extraer? Yo me averiguo el teléfono, todo, pero era por química, así era como funcionaba. Muchas mujeres pasaban por el lado de uno y no pasaba nada, pero cuando pasaba esa que, la química. Así fue como yo conocí a mi esposa. En alguna ocasión que ella fue a tomar unas clases de matemáticas a un lugar donde era como una escuela y yo estaba ahí. Y cuando yo abrí la puerta, y cuando salía y la veía ahí sentada y yo la miraba y le veía así el perfil de su rostro y esos labios y esas pestañas y esos crespos, y yo casi con esos crespos que parecía una leona, yo decía, esta es la mujer que yo quiero. Mi esposa a veces se manda a peinar y queda así toda lisa y yo la veo y me parece rara. Pero si tú no me dices cómo quedé, no, sí, quedaste bien. Pero es que me gustas más así, como leona, porque así fue como yo te conocí. O sea, si tú quieres que yo te mire así con harto agrado, quédate como leona. Pero era por química. Hoy por hoy hay mil puntos que un hombre tiene que superar para llegar al corazón de una mujer. Y una mujer tiene 1000 puntos que superar para llegar al corazón de un hombre. Que la quiero así, que la quiero así, que sea una mujer bien hermosa, así con un cuerpazo, que mejor dicho, que yo no sé qué y tal cosa. Y a veces uno ve tantas exigencias en el corazón de hombres tan infieles con el Señor. Y uno dice, y este infiel piensa que el Señor le va a dar una esposita bien linda. Hombres déspotas con el Señor, hombres que no han tenido ningún problema en traicionar a Dios en sus fornicaciones, en sus adulterios. Hombres que no tienen una relación profunda y que es que colocándole una lista ahí de cómo el Señor le tiene que dar una mujer. Entonces dice la palabra, no te unas en un yugo desigual, porque si te unes en un yugo desigual,
la persona que venga te va a apartar de los caminos del Señor. Y este pueblo no quiso renunciar a eso, tampoco renunció a tentar al Señor. Cuando la Biblia menciona que ellos tentaron al Señor, quiere decir que ellos desconfiaron de su provisión. Así fue como ellos tentaron al Señor. Donde dice, este párrafo te lleva allá donde ellos querían agua o necesitaban agua. Y dice que dudaron, ¿está o no está Dios en medio de nosotros? Y eso el Señor lo tomó como que tentaron al Señor. Cada vez que tú estás dudando de Él, cada vez que estás dudando de su provisión, de su grandeza, tú estás tentando al Señor. Porque Dios empieza a manifestarse a mi vida, a manifestar su gloria y su poder. Y Él me quiere llevar a tener niveles más grandes, más altos de confianza en Él, no más desconfiado. Entre más tú vives para Dios, más confianza tienes en Él. Tú no puedes decir que tienes más años en el Señor y que eres más desconfiado. No, los hijos de Dios son más confiados, están más reposados en su presencia. Dice también que ellos murmuraron y cayeron en manos del destructor. Recuerda que cuando Coré se levantó diciendo que por qué tenía que ser Moisés y Aarón los que dirigían, que él también tenía la capacidad de hacerlo, ese hombre pereció con los 3 hombres que se rebelaron contra él. Y al día siguiente el pueblo murmuró nuevamente contra Moisés y contra Aarón, que porque Coré había muerto, que la tierra se lo había tragado. Y se desató una plaga en medio del pueblo que mató más de 14,000 personas en ese momento. Si no es porque Aarón se pone en medio de los vivos y los muertos con su incensario, no se hubiera parado la plaga, todo el pueblo hubiera perecido delante de Dios. Pero tú tienes que tener cuidado con tu boca, con tu lengua, no murmures. No traigas juicio sobre la gente. Romanos en el capítulo 2 dice, inexcusable eres tú que juzgas, porque en lo que juzgas a los demás te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cada vez que tú sueltas un juicio sobre alguien, estás firmando un acta donde dice, me comprometo solemnemente delante del Señor a cometer los mismos errores que estoy juzgando en esta persona. ¿Qué vas a hacer frente a las debilidades de los demás? Ora. Busca a Dios, ponlos en la presencia del Señor, pero guarda silencio en la presencia del Señor. No estés pesando la espiritualidad de nadie. Vive tu vida con el Señor. Sé tú alguien maduro y crecido delante de Dios, pero deja de acusar, deja de murmurar hacia las demás personas para que no perezcas. Entonces vemos que este pueblo fue librado de la potestad de Faraón, pero el corazón de ellos, ¿qué pasó con el corazón de ellos? No experimentó un nuevo nacimiento. ¿Sabes qué dijo Dios de este pueblo? Que no entrarían en la tierra que el Señor le había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Te das cuenta que sí tiene sentido lo que el Señor le dice a Nicodemo? Por supuesto que tiene sentido. Tú tienes que nacer de nuevo para poder ver, pero tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Si tú no tienes el carácter del Señor, no entras. No entras, no te engañes, no pienses que vas para el cielo cuando acabas de tener un problema grave con alguien, cuando no quieres perdonar, cuando no quieres restaurar las relaciones, cuando no quieres pagar tus deudas, cuando no quieres enfrentar los problemas, cuando te quieres ir para el cielo por huir de las situaciones. No vas a entrar. No vas a entrar porque al cielo llega gente madura. Gente crecida espiritualmente, gente que vio la senda, que está andando por ella, que sabe para dónde va, que sabe a quién está adorando y con quién se va a encontrar en el cielo. Y tenemos que ser un pueblo sensato, un pueblo sobrio, que tiene una ubicación, que no está como desorbitado. A veces la religiosidad envenena a la gente. Está llena de tradiciones, está llena de costumbres, pero no tiene vida del Espíritu. No tiene vida de Dios. Y sin vida de Dios no se puede ¿qué? Entrar. ¿Cuál es tu destino en el Señor? Ser
como Cristo Jesús. Que el que te vea sienta que se encontró con Jesucristo. Hasta allá te quiere llevar el Señor. Mira lo que declara 1 Corintios 13 en el versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando empezamos en las cosas de Dios, hay una etapa de ser niños. Y cuando somos niños, pues dice ahí, hablamos como niños, pensamos como niños, juzgamos como niños, pero hay un momento donde se abandona la niñez. De una manera natural vamos saliendo de ese estado de niñez para ser hombres, para crecer en el Señor. Y esa madurez depende de la dedicación que tú tengas a las cosas de Dios. Depende de cuánto tú te consagras para Él, de cuánto tú meditas su palabra y de cuánto tiempo tú dedicas a la oración. El pueblo de Dios debe tener muy buenos tiempos para escudriñar las Escrituras. Si no hay un estudio de la Biblia, si yo no leo este libro, ¿cómo sé lo que Dios piensa? ¿Cómo sé lo que Dios tiene planeado para mí? ¿Cómo voy a conocer el carácter de Dios? ¿Cómo conozco sus atributos si no estoy leyendo el libro de la vida? La profecía declara que vendría el día cuando los sordos oirían las palabras del libro. Y yo te aconsejo, no pierdas tanto tiempo en otras cosas. No pierdas tanto tiempo en las redes sociales. No pierdas tiempo en el WhatsApp. No pierdas tiempo leyendo cantidad de libros. La Biblia tiene 66 y todos son inspirados por Dios. Y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, según lo declara Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Ay, que yo necesito un libro que me enseñe cómo tener un buen hogar. Entonces empieza el escritor del libro a decir, y las familias y los hijos, y no le hable a la esposa así, y trátela así, llévele flores, haga tal cosa, y hay una cantidad de cosas que eso lo puede decir un psicólogo. Pero cuando el Señor habla acerca de restauración de hogar, ¿sabe por quién empieza la restauración? Por mí. Para que se restaure tu hogar, no tiene que cambiar ni tu esposa ni tus hijos. Para que tu hogar sea restaurado, tú tienes que ser transformado. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y si ese nacimiento se da en ti, tu hogar va a ser restaurado. La mayoría de los libros ponen las condiciones. Entonces los hijos ponen esto, los padres ponen esto, los esposos ponen esto. Y quedamos como en un acuerdo humano para que todo salga bien. Pero yo te digo una cosa, los acuerdos humanos no funcionan. Y por más que tú te esfuerces en hacer buenas cosas, te vas a dar cuenta que siempre tu corazón tiene una inclinación hacia el mal. Dile a un hijo rebelde la parte de él, a ver si la cumple. Hijo, según el libro de familias, tú tienes que seguir recogiendo tus calcetines. ¿Y el hijo qué te va a decir? No me importa el libro de familias. Así que esa clase de cosas no funcionan, hermano. ¿Para qué tú vas a leer un libro así gordo que tiene 3 textos bíblicos y una cantidad de opiniones de hombre? ¿Por qué no te lees la Biblia, que está inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Y la Biblia toca todos los temas que tienen que ver con tu vida.
La Biblia toca el tema de las finanzas. Tú quieres ser un hombre próspero, una mujer próspera, una persona súper bendecida económicamente. La Biblia tiene todos los puntos que tú necesitas saber para eso. ¿Quieres tener un buen hogar? La Biblia habla de familias. ¿Quieres ser un buen compañero? La Biblia lo menciona. ¿Quieres tener una buena empresa y cómo dirigirla? La Biblia dice cómo. Hay mucha gente que permanece más tiempo leyendo libros y escuchando predicaciones de todo el mundo y no lee la Biblia. Y después vienen a nosotros con unas preguntas, pero súper raras. Después le están preguntando a unos que por los extraterrestres, que hay desierto, que hay vida por allá en yo no sé dónde. Y dice, oye, tú vas y te llenas la cabeza de basura y después nos pones a nosotros aquí a resolver todas las inquietudes tan absurdas y tan locas con las que tú vienes. Tú pones a competir la palabra de Dios con lo que piensan los gnósticos, con los que piensan los testigos de Jehová, con lo que piensa todo el mundo. ¿Por qué no pesas la palabra en el secreto y se la preguntas a Dios? Horas y horas en internet. Pues, a ver, si eso es verdad lo de los diezmos. Preguntémosle a Google. Dice, sí, hágale, pregúntele. Y después vienen aquí con una cantidad de argumentos y de cosas. Pero es que mire qué tal cosa. Pero oiga, ¿usted quién le está enseñando eso? Don Google. Usted es que no ve esas cosas. Y si usted me cree a mí loco que me voy a poner ahí a perder tiempo viendo esas cosas. Yo sé lo que dice la Biblia. El libro que yo leo es la Biblia. Las predicaciones que yo escucho son las que están aquí en la palabra de Dios. Las enseñanzas que yo miro son las de Jesús Santísimo. Esa es la palabra que tú necesitas. Suspende ya con esas cosas y pregúntale a Dios y el Señor te va a responder por medio de su Espíritu. No seas amigo de Google, sea amigo de Dios, del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios te va a revelar cosas profundas. Ahí en 1 Corintios en el capítulo 2 dice: en el versículo 6 en adelante declara: Primera de Corintios 2 del versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde aparece aquí WhatsApp? ¿Dónde aparece aquí don Google? ¿Dónde aparece aquí redes sociales? Que mándeme el devocional. Hay personas que lo único de Biblia que conocen es el devocional por WhatsApp. Y ya con eso quedan como,
ay, ya leí el devocional, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien, hoy me va a ir bien. Lo toman más bien como algo, como un ritual psicológico, como una cosa de buena suerte, como que yo leo el devocional y por ende hoy me va bien. Digo, no, Jesús no dijo eso. No os digamos mentiras. Puede ser que tú saques algún provecho de eso en este tiempo, pero no me digas que eso es necesario. No, que la ciencia, que estos avances tecnológicos, tanta bendición que traen, tanta bendición. Yo le digo sí. ¿Y cuál era el WhatsApp de Daniel? ¿Cuál fue el WhatsApp de José, que el Señor lo preparó para gobernar sobre Egipto? ¿Cuál fue el WhatsApp de Ananías, Misael y Azarías, que prefirieron ir al horno de fuego antes que deshonrar al Señor? ¿Cuál fue el WhatsApp de Pablo, que recibió la revelación de todas las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el WhatsApp de Juan para que recibiera la revelación del Apocalipsis? No me digas eso, por favor. No es cierto. Yo no necesito de eso para que la gloria de Dios se manifieste. En los tiempos de los discípulos, en los tiempos de la iglesia de Hechos de los Apóstoles, no habían redes sociales. La gloria de Dios llenó esas naciones y los lugares donde ellos llegaban eran conmovidos por el Espíritu Santo, no por redes sociales. No te mientas. No te mientas, no es verdad. Si fuera verdad, aparecería en la Biblia. No aparece por ninguna parte. ¿Sabes más bien yo qué veo en esas cosas? Una piedra de tropiezo para la gente, una oportunidad de acceder a la pornografía, una oportunidad de acceder al adulterio, a la fornicación, una oportunidad de ser distraído por el diablo para no meterse verdaderamente con Dios. Yo también pensé en alguna ocasión, ay no, qué bendición, instalemos este WhatsApp. Instalemos el WhatsApp. Y a veces le llegan unos mensajes, es que, pastor, le tengo una pregunta, 12:30 de la noche. Dice, oiga, ¿por qué no le pregunta al Espíritu Santo? Y en alguna ocasión una dama ahí, hablando cosas de Dios, y finalmente se despidió con un pico coloreteado. Cuando yo vi ese pico coloreteado, yo empecé a sentir algo por dentro. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Por qué ella me mandó ese pico? Y todo quedó así como pasmado. Y después de un ratico es que, ay no, ese está muy atrevido. Mejor este. Y entonces me manda uno de esos besitos que aparecen ahí, más tierno. Y dije, bueno, voy a ser bien tierno y eliminemos esto. No le voy a dar lugar al enemigo y no le voy a dar lugar a nadie que me haga tropezar en este caminar. Porque lo que el Señor me ha dado ha sido muy precioso, por lo que el Señor me ha dado es muy valioso y ha tenido que molerme demasiado como para estar ahí teniendo besitos coloreteados. Yo sé que hay muchas justificaciones, que la internet, que averiguamos cosas, que mire, que yo no sé qué, pero mira, realmente hablemos verdad. La Biblia fue escrita y no había redes sociales, no había internet. La revelación no se recibe así. No te mientas, si tú lo quieres tener, tenlo. Pero no saques esa excusa tan inútil de decir que eso se necesita para extender el reino de Dios. No es cierto. No es cierto. Porque esas cosas de redes sociales, eso es más bien nuevo. Y el evangelio y la predicación desde los tiempos de Adán ha estado hasta nuestros días. Así que aterricemos, iglesia querida del Señor. Aterricemos. Si tú quieres que alguien crezca en el Señor, regálale una Biblia y discipúlalo. Siéntate con él a estudiar la palabra del Señor. Jesús en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a las naciones.
Y los discípulos, yo me siento con el discípulo y le enseño la palabra, leemos juntos el texto y buscamos respuestas en la misma Biblia. A veces son unas cosas impresionantes, el devocional de este, Carita Feliz, la canción inspiradora, después esto, después lo otro, que uno dice, oiga, ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué nos sentamos a leer la Biblia y nos vamos a edificar más? Nos vamos a edificar más. Así que el pueblo del Señor debe alcanzar la madurez y dejar de, como dicen Corintios, de hablar como niño, de pensar como niño, de actuar como niño. Y hay una exhortación que el Señor hace ahí en Hebreos. Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 11, del 11 en adelante dice: Hebreos 5, 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y en el capítulo 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Hacia qué? Hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Mira lo que la Biblia llama rudimentos de la fe cristiana. Dice arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo que la Biblia llama rudimentos. Y a veces tú estás tratando con personas que llevan 10, 15 años en el Señor, 20 años y todavía les tienes que decir, oiga, a la mujer no la engañe. Oiga, no le grite a las personas. No le pegue en la cara a nadie. ¿Tú crees que eso es para enseñárselo a una persona que lleva 15, 20 años en el Señor? ¿Tú crees que uno a una persona así le tiene que decir, oiga, deje de estar peleándose con todo el mundo? ¿Eso se le enseña a una persona de 20 años? Claro que no. Hace rato pasó por ahí, hace rato aprendió a llevar el agravio, hace rato que aprendió a colocar la otra mejilla, hace mucho rato que está entregando la capa, la túnica, lo que sea para no tener problemas con nadie. Pero el que ejercita los sentidos espirituales empieza a ser un maestro de la palabra. Un maestro. Mira, es que en la figura natural, ¿cómo queda que tú esta noche llegues a tu casa y le digas a tu esposa, amor, mira que me ha dado como unas ganas de tomar tetero? Yo no sé tú qué pienses, pero mira, aquí traje un tetero. ¿Me preparas teterito, por favor? La esposa de entrada yo creo que va a quedar como que algo está pasando muy raro, todavía ya no discierne bien qué es lo que está pasando, tal vez piense que es una profecía, algo de Dios, algo Dios quiere mostrar. Pero ya cuando aterrice le va a decir, ay, ya déjese bobadas, hombre. Ay, ¿cómo será que me vuelvan a colocar un pañal? Eso sería muy absurdo, ¿cierto? Por eso, mira,
Por eso es que te digo, tanta gente que piensa que si muere va para el cielo. Y yo te digo, no va para el cielo, en serio. No va para el cielo. No va para el cielo. Porque los que son, como la Biblia dice que no deben ser, ahí en Gálatas, no van a entrar al cielo. Más bien sé coherente, experimenta un bautismo de arrepentimiento y empieza a enmendar tu vida. Empieza a enmendar para que te garantices que si mueres, realmente vas a estar en la presencia de Dios. Y aquí Hebreos dice que hay una inmadurez que es normal. Lo de niño, cuando era niño, bueno. Pero hay otra inmadurez que es irresponsabilidad de la gente, por estar pegada al WhatsApp, por estar ahí mirando lo que no tiene que ver, por estar hablando lo que no tiene que hablar, por estar relacionándose con quien no se tiene que relacionar. Tú tienes que buscar crecer, crece, madura en el Señor, crece y madura. Si no creces, si no maduras, ¿qué pasa? No entras. No entras. ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Eso, gloria a Dios que ustedes quieren entrar al cielo y yo también, ¿cierto? Pero ¿cuál es la condición? Tienes que nacer de nuevo, porque de lo contrario no vas a entrar. ¿Qué le vas a decir allá? Sí, yo escuché todas las predicaciones del pastor Julián, a mí me mandaron todos esos devocionales ahí en el WhatsApp, toda esa lista, todas churretas y largas. Yo también la recibí. Yo vengo para acá, Señor. Y le dice, no, pues a ver, el Señor lo huele y dice, no, usted no huele a Cristo. Usted yo lo miro, no, usted no se parece a mi hijo en nada. ¿Cómo que no? ¿Sí ves? Para el infierno. ¿Sí ves, hijo? Para el infierno. Tú eres muy iracundo. Para el infierno van los iracundos. Para el infierno van los soberbios, para el infierno van los altivos, para el infierno, muchacho. Tú aquí no entras porque, imagínate, ¿dónde te pongo? Aquí no hay lugar para ti. Me dañas la gente. Por eso debemos que tener coherencia. Hay un anhelo de Dios tan profundo por el ser humano. Y hay un amor de Dios tan grande por los hombres, por la gente. Que si nosotros entendemos eso, mejor dicho, Señor, lo que tú quieras, que es lo que hay que hacer, Padre. No tanto por el cielo, por el infierno, no, Señor, sino por disfrutar esto tan maravilloso que tú tienes para mi vida. Este año, en marzo, una noche que me acosté tan ansioso, estaba en una angustia. Y en medio de esa angustia me cogió como un dolor en el pecho. Y yo dije, me voy a morir. Y no me va a pesar despertar a Lili, dejémosla, Señor. Y empecé a decirle al Señor que le diera ya fuerza para que cuando me despertara y me viera muerto, pudiera asumir toda la situación. Y empecé a acomodarme. Bueno, Señor, listo, Señor. Finalmente, como se pueden dar cuenta, no me morí. Pero esa noche, después de que profundo, soñé con la iglesia. Y resulta que la iglesia era como, digamos, como hasta la mitad de esa congregación y pequeñita hasta acá. Y había un púlpito aquí pequeñito. Y era muy hermosa ese lugar físico era muy lindo. Las cosas que habían todas eran muy finas, muy bonitas. Y yo vi que una personita de liderazgo, ahí había varios líderes, por ahí 3 o 4, estaba pesando las cosas del púlpito. Como cuánto pesa esto, muestra a ver. Después se vino y pesó también el atril, muestra a ver cuánto pesa. Empezó a pesar todas las cosas. Lo que yo entendí es que esa persona tenía un juzgamiento hacia las personas que ministraban, como pesando la espiritualidad de ellos. Entonces me acerqué y le dije, no hagas eso, no es tiempo de hacer eso. Oremos porque viene un predicador y ese predicador nosotros necesitamos oír con claridad su voz, necesitamos saber qué nos va a decir de parte de Dios. Oremos. Y entonces, bueno, en ese momento yo salí
y cuando fui a dar la vuelta me encontré con el predicador que venía a la iglesia. ¿Y cómo les parece que el predicador era el Padre? Era el Padre. Y cuando el Padre me vio, me dijo: ¡wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bueno verte! Oye, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Este día es maravilloso, este día es fantástico. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en este día. Y yo iba a decir cualquier cosa y decía: no, esto es lo más hermoso que me ha pasado en este día. Y él me miraba con unos ojos que estaban encantados conmigo. Entonces después me dijo: no, pero ven, entremos. Y entonces me puso el brazo así en el hombro y me entró a la iglesia. Y se quedó mirándome y me decía: esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Encontrarme contigo es lo más fantástico que me ha pasado en este día. Espera. Como déjame asimilar esto. Y se recostó en la pared a suspirar mirándome. Me miraba y era que... Y lo hizo varias veces, suspirando mientras me miraba. Y yo estaba muy impactado de ver al Padre en esa reacción conmigo. Pero en el sueño yo tenía la ansiedad con la cual me dormí. Pues yo me dormí en angustia. Y el Señor se queda mirándome y me dice: es que no, espera. Abracémonos. Y entonces se acercó y me abrazó. Con un abrazo que no hace daño, pero que tampoco me dejaba mover hacia ninguna parte. Y yo quedé ahí y yo estaba incómodo. Realmente era tanta la ansiedad que tenía en el corazón que yo estaba incómodo. Pero Él me abrazó así fuerte y empezó a arrullarse conmigo. Y yo empecé a desvanecerme y empezó a desaparecer toda esa ansiedad. Toda esa ansiedad empezó a irse. Y yo quedé así, como desmayado en los brazos del Padre, desmayado en sus brazos. Y cuando yo ya estaba en reposo, Él me soltó. Me soltó y me dijo: ahora hablamos. Voy a hablar con esos líderes y ya vengo. Y esos líderes tenían muchas respuestas, muchas preguntas para Dios. Preguntas que cuestionaban la iglesia, preguntas que cuestionaban los ministerios, preguntas acerca de la gente. Y el Padre se sentó en medio de ellos muy serio. Muy serio. Habían traído una cámara, eso lo iban a transmitir por televisión, todo, pero el Padre era muy serio con estas personas. Porque por todos esos cuestionamientos no estaban disfrutando de Él. Por todos esos cuestionamientos se estaban privando de la vida de Dios. Y saben, Dios vino a darles respuestas solamente, pero sabía Dios que ellos no querían realmente nada con Él. Y Él estaba muy serio con estas personas y terminó la reunión y se vino, y cuando me vio, nuevamente se le iluminó el rostro. Y me dijo: oye, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en este día. Verte es lo más maravilloso. Y me cogió así y me puso el brazo encima y salimos de la iglesia. Y ahí había como un colectivo pequeño, muy blanco, muy resplandeciente. Yo lo acompañé hasta el colectivo, le abrí la puerta, el Padre entró. Y después yo me fui a montarme en una buseta pequeña, donde habían ya unas personas que se iban con el Señor y me estaban esperando para subirme en la buseta e irnos detrás del Señor. Y desde ese mes para acá, no se me quita eso. Yo pienso. Y cuando estoy en angustia, cuando yo no quiero nada con cosas, yo empiezo a pensar en ese sueño. Todo mi ser empieza a llenarse de Dios. Recordar esa mirada, ese abrazo, esa dulzura. Yo digo: Señor, lo que sea, Padre, lo que sea por ese abrazo, lo que sea por ver tu rostro, no me importa nada más. Si por experimentar ese abrazo yo tengo que renunciar a lo que sea,
al pecado de mi corazón, a la avaricia, a lo que sea, al orgullo, si le tengo que bajar la cabeza al que se la tenga que bajar. Porque lo más maravilloso que tiene el cielo es el Padre, es el Señor. Y todo en la Biblia tiene que ver con Él. Todo el sacrificio de Jesús tiene que ver con mi Padre. Pero yo te digo, no te dejes distraer más. No te dejes enredar más en tus pecados y en tus maldades. Si Dios te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, gracias, no vuelvas a esa cautividad. No vuelvas a esa cautividad. Y sabes algo, Dios no solamente me ve a mí así, Dios a ti te ve así. Cuando te ve, Él queda extasiado, extasiado, extasiado. De todos los puntos del Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio, de toda esa historia tan trágica que vivió el pueblo de Israel, cuando yo vuelvo y leo esos libros, mi corazón se queda en una partecita cuando Balaam está profetizando sobre el pueblo de Israel. Y Dios a través de ese hombre dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Yo recorro esos libros y el corazón está pegado a ese texto. ¿Sabes qué fue lo más hermoso del desierto? De todo ese recorrido es el amor que el Señor tuvo por ese pueblo. Un pueblo murmurador, fornicario, un pueblo lleno de pecado. Y el Señor nos miraba y cerraba los ojos suspirando y: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Cuando tú experimentes un poquitico de ese amor de Dios sobre tu vida, tú no vas a ser igual más. Nunca más vas a ser igual. Nunca más vas a ser igual. La vida del creyente es de adoradores en espíritu y en verdad, de los que se encuentran con el Padre. Y hasta allá es donde el Señor nos quiere llevar cada día. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos y tú le digas a Dios cuánto tú quieres tener un encuentro con Él, cuánto tú deseas que su presencia se manifieste en tu vida. Padre, abraza a este pueblo. Padre, abraza a este pueblo como me abrazaste en ese sueño, para que nuestro corazón se apasione por ti. Padre, abraza a este pueblo, el pueblo que tú amas, el pueblo que estremece tu corazón. El pueblo por el que tú suspiras. Abraza a este pueblo. Abraza a este pueblo. Saca toda esa ansiedad del alma. Saca toda esa ansiedad del corazón. Esa ansiedad que nos lleva a buscar fuentes extrañas, a pecar contra ti.
Déjale a este pueblo sentir tu amor en esta hora, Padre. En medio de nuestras maldades, Señor, podamos sentir el abrigo tuyo sobre este lugar. Podamos sentir ese abrazo precioso, precioso, precioso tuyo, Señor. Levanta tu voz y díselo a Él: Señor, déjame sentir tu presencia en este lugar. Déjanos sentir tu gloria en este lugar, bendito Dios omnipotente. Déjanos sentir tu presencia, Señor. Déjanos sentir tu presencia, Señor. Vamos, levanta tu voz a Dios y díselo. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu presencia, Dios. Sana los corazones, Padre. Sana las almas, bendito Dios omnipotente y Padre eterno, que en este lugar se encuentran heridas. Sana el corazón de este pueblo, Señor, que se encuentra herido, precioso Dios. Que el bálsamo de tu Espíritu, Señor, llegue profundo a cada alma en este lugar. Sana esas heridas aún que están desde la niñez, desde el vientre. Extiende tu mano de gloria y vivifica, oh Dios. Vivifica, oh Dios, este pueblo. Es tan hermoso para ti, Señor. Este pueblo representa tanto para ti, oh Dios. Este pueblo es el que te hace suspirar de amor. Como lo dice tu palabra, tú callarás de amor por mí, Señor. Te deleitarás sobre mí con cánticos. Como un padre, una madre mecen a su hijo, así tú nos meces en tus brazos, Señor. Vamos, sumérgete en este río de adoración. Sumérgete en esta presencia tan preciosa de Dios que está ministrando tu corazón. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Su descendencia será en muchas aguas, Señor. Vamos, levanta tu corazón a Dios. Levanta tu corazón a Dios en esta hora. Sopla tu espíritu, Señor. Ministra, oh Dios. Ministra, oh Dios, ese corazón maltratado. Ministra, oh Dios, esta persona que ha sido humillada, que ha sido maltratada, Señor. Ministra, oh Dios, cada persona en este lugar que ha sufrido grandes decepciones. Ministra con tu Espíritu Santo, Señor omnipotente. Fluye tu Espíritu. Fluye tu Espíritu hasta los huesos, Señor, profundo, nuestro ser interior. Sopla tu presencia, oh Dios. Es ese silbido suave y apacible,
llenando las almas, llenando los corazones, llenando cada vida en este lugar. Es el silbido suave y apacible ministrando cada corazón. Vamos, déjate ministrar por el Señor. Es el silbido suave y apacible, aún quebrantando fortalezas. Se rompe todo yugo por el amor. Se rompe todo yugo por el amor en este lugar. Es el poder del amor. Es el poder del amor quebrantando los yugos. Es el poder del amor ministrando cada vida, Padre, que está cautiva. Es el poder del amor llevándose el pecado. Oh, Rey de Gloria. Hoy Dios está convenciendo con el poder de su amor. Hoy Dios está suavizando tus heridas. En esta mañana Dios está colocando bálsamo, aceite fresco de su unción, de su vino, que te alegra el alma, que te alegra el corazón. Fluye, Dios. Gracias por abrazar a este pueblo, Señor omnipotente, y desvanecer en el poder de tu presencia toda carga, toda opresión demoníaca se va en esta hora por el poder de tu presencia. Toda atadura se va en esta hora por el poder de tu espíritu. Todo poder demoníaco desaparece en esta hora en el nombre de Jesús, porque es por la sangre del Cordero que nosotros somos aceptos delante de tu presencia, como aquellos ángeles que miraban al propiciatorio, mirando la sangre. Gracias, Dios. Gracias, Dios, gracias, Dios. Levanta tu corazón en gratitud. Tú eres libre en el nombre de Jesús. Hay libertad en este lugar por el poder de su espíritu. Hay libertad en este lugar por el poder de su presencia. Oh Dios, sopla tu espíritu, Señor. Sopla tu espíritu, Señor. Sopla tu espíritu, Señor. Vamos, vamos. Deleítate. Deleítate en Él en este momento. No pienses en nada más sino en Él, en su presencia. No pienses en tus errores, nada que tú hayas hecho. Voy a apagar el poder de su presencia, el poder de su amor en tu vida. Dios está tocando profundo tu corazón en esta hora. Oh Dios. Oh Dios omnipotente. Es mi amado Señor, es mío. Yo soy